Ya, habíamos visto en la clase anterior que las organizaciones se podían clasificar de distintas formas. Eh, Analizamos según su finalidad, que las clasifican lucrativas y no lucrativas. El lucro significa perseguir rentabilidad que normalmente es distribuida entre los dueños de la organización o es reasignada y reinvertida en la propia organización. Desde ese punto de vista hay dos tipos, que son las que persiguen fines de lucro, que reciben utilidades y que prestan servicios o venden cosas. A esas normalmente las denominamos empresas. Pero existe otro grupo que son las no lucrativas, que no persiguen, por lo tanto, obtener utilidades. Son organizaciones cuyo foco es el resultado de algo, lograr algo. Y en estos casos no les llamamos empresas, sino que les llamamos organización. Normalmente esas organizaciones, cuando hablamos de esas organizaciones, hablamos de fundaciones, de ONG, organizaciones no gubernamentales, un club deportivo que no persigue fines de lucro, sino que uno de barrio, un centro de estudiantes, instituciones públicas en general que no tienen un dueño, sino que en realidad dueños son todas las personas que participan en esa agrupación. Y por lo tanto no buscan obtener una rentabilidad, sino cumplir las metas que se han trazado. Por ejemplo, en un club deportivo, por ejemplo, no sé, un club de trekking, lo que buscan no es la rentabilidad si se conforman como una entidad no lucrativa, sino únicamente obtener el propósito para el cual fue creado ese club de tenis. Una fundación, muy bien, las fundaciones son clásicas en eso, lo mismo que las corporaciones. No buscan obtener una rentabilidad, sino que buscan lograr el objetivo que se han trazado. O sea, nadie busca que Greenpeace tenga utilidades, el Hogar de Cristo, excepto que tienen ingresos y a lo mejor alguna de las otras empresas relacionadas puede perseguir fines de lucro, pero como organización, como fundación, no los persigue. Sería lo mismo que un club de barrio. El Hogar de Cristo funciona de una manera, o sea, no, el Hogar de Cristo, tal como lo conocemos, no persigue fines de lucro. Sin embargo, hay entidades relacionadas con el Hogar de Cristo porque esa organización, el Hogar de Cristo, les facilita la franquicia. Entonces, en ese sentido, tenemos, como le facilita la franquicia, el Hogar de Cristo como fundación cobra por esa franquicia y recibe más utilidades. Pero la empresa que está pagando por la franquicia podría ser una entidad lucrativa, que utiliza el nombre del Hogar de Cristo, pero tiene una conformación distinta. No sé si me doy a entender de ese cambio. Nos referimos, no es al nombre de la organización, sino que a la característica que tiene ella como organización, sin perjuicio de que podría tener otras relacionadas que sí persigan fines de lucro y que aporten hacia la fundación o la corporación principal, pero eso no cambia el propósito de la organización inicial. Hay otras actividades que se clasifican de acuerdo a la actividad o giro, que es lo que yo les decía en la clase anterior, que pensé que los dos módulos lo habían visto en contabilidad, pero me aclararon que uno de los módulos de contabilidad lo habían revisado y el otro todavía tenía este contenido pendiente. Y es la clasificación de las organizaciones. Hablamos de esta clasificación según la actividad, entendiendo actividad como la actividad económica. Consideramos como primaria la actividad extractiva, como secundaria las de transformación industrial, como terciaria las comerciales, que son de venta, ya sea venta mayorista como venta minorista. Las cuaternarias, que son nuevas, se refieren a la clasificación de la información. Todo, hasta hace algunos años solo hablábamos de 3 niveles de actividad, primaria, secundaria y terciaria.
pero ahora la información ha sido cada vez más necesaria y cada vez las organizaciones requieren una mayor cantidad de datos. Esa minería de datos que se produce, y lo vimos con un ejemplo en la clase anterior, ¿qué pasa si uno googlea algo especial, así el lugar donde nos gustaría, el lugar que nos gustaría visitar, y después Google nos ofrece, no importa dónde ingresemos, si ingresamos a Facebook o hacemos una búsqueda en Google, nos sigue enviando datos relacionados con ese maravilloso lugar que hemos puesto. O al revés, algo que no nos gusta y nos viene apareciendo también. ¿Por qué? Porque a través de esta minería de datos identifican qué es lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestros gustos, nuestras búsquedas, y nos están proponiendo luego temas relacionados con eso. Y existe también un sector que es quinario, que eso es como lo último en la clasificación. Lo último no porque sea menos importante, sino porque es lo más nuevo, y es clasificar a otras actividades que son de arte, de cultura, entretención. Actividades que no tienen que ver con un ciclo netamente económico, pero que permiten hacer crecer a las personas como individuos para enfrentar también las otras labores. Y por lo tanto, ese grupo no está dentro de las terciarias que son prestadoras de servicio. Esa sería la clasificación de las organizaciones según la perspectiva de la actividad o giro. Ahora, existe otra clasificación que es de la clasificación según la forma jurídica. Y ahí, en esto, quiero responder la pregunta que hacía Juan José al inicio, y es, ¿de qué manera las clasificamos? Entonces, normalmente, o sea, hay algunas subdivisiones, pero hay principalmente tres grupos. Están las organizaciones individuales y las que son asociativas, que son muchas personas, solo una persona o muchas personas. Y en esto hay distintas clasificaciones. La diferencia principal entre una persona natural y una persona jurídica es que la persona natural se compromete cuando desarrolla alguna actividad con todo su patrimonio. Entonces, cuando yo pido un crédito como persona natural, si yo no pago el crédito, me van a quitar cualquier bien que yo tenga. Bueno, excepto lo que dice la ley, que no me pueden quitar la cocina y la cama. Pero el resto pueden quitármelo para pagar la deuda que yo tenga con esos acreedores que son quienes me concedieron el crédito. Así funciona en los casos de una persona natural. Yo puedo cumplir con esa deuda con todo mi patrimonio. Y soy una persona integral que desarrolla funciones básicas de sobrevivencia, etcétera, pero que soy de alimentación, pero que es una persona natural. Existe el otro grupo que es una persona jurídica. Como persona jurídica, yo puedo tener el mismo nombre, o sea, podría también llamarme Liliana Ober como organización jurídica, pero como organización jurídica puedo ser Liliana Ober EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Ante la misma situación de solicitar un crédito a Liliana Ober, persona natural, el banco le va a pedir liquidaciones de sueldo, un informe de patrimonio, qué auto tengo, qué casas tengo, cuánto dinero ahorrado, todos datos. Pero a Liliana Ober, EIRL, le van a pedir su contabilidad, sus datos como empresa individual. Yo tengo una oficina, una prestadora de servicios, pero soy con mi nombre, pero soy una persona distinta de Liliana Ober, persona natural, sino que esta persona jurídica emite boletas, emite facturas, tiene una oficina, paga arriendo y tiene un patrimonio que es diferente que el de Liliana Ober, persona natural. Si la persona jurídica EIRL quiebra, va a pagar sus deudas con el patrimonio que tiene como empresa EIRL, como empresa individual, pero no con el patrimonio que la misma persona pueda tener como figura natural. Esa es la diferencia principal entre una persona natural y una persona jurídica. Desde luego que en la conformación de las organizaciones es mucho mejor bajo la figura de una persona jurídica.
De hecho, el mismo Servicio de Impuestos Internos un poco va obligando a que a través de las formalizaciones, a medida que uno va creciendo como organización, vaya formalizándose de esa forma. Bueno, además de las empresas individuales, están las sociedades, que están conformadas por diferentes organizaciones, o sea, por un grupo de personas, por más de una persona. Puede ser 2, 3, 4, hasta muchos miles de personas. Y dentro de las sociedades existen distintas. Las más comunes son las de responsabilidad limitada, pero las sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas abiertas. Son los 3 grupos más comunes de sociedades. Y hay algunas particularidades entre ellas. Una responsabilidad limitada está conformada por un conjunto de socios que han aportado capital de manera proporcional o diferente a cada uno y todos son dueños de la misma empresa. Y dependiendo de las características de esa sociedad, alguno de los socios se puede retirar, puede venderle a los otros socios o puede venderlo en forma independiente. En el caso de las sociedades anónimas, existen sociedades anónimas cerradas, que están conformadas hasta por 500 socios, y las sociedades anónimas tienen una acción. O sea, las personas que conforman una sociedad anónima son accionistas, es decir, son propietarios de una parte de la organización como accionistas. Y a cambio de la inversión que ellos han hecho, han recibido un documento que dice que son dueños de una cantidad determinada de acciones. En el caso de las sociedades anónimas abiertas, tienen más de 500 socios, pero además transan sus documentos en la bolsa de valores. Cuando nosotros vemos que subió el IPSA, que el precio de las acciones, que la bolsa subió, que la bolsa bajó, la información que nosotros recibimos es el movimiento bursátil, es decir, de compra y venta de acciones, de las acciones que son de las sociedades anónimas abiertas. Entonces, eso identifica un grupo de empresas de un área, por ejemplo, en el caso de IPSA, las de Chile, que se han transado en la bolsa y que se resumen en un resultado final que indica si las acciones subieron en promedio o bajaron en promedio, porque esas se van transando en el mercado. ¿Qué hace que las acciones cambien de precio? Las figuras, distintos eventos. Figuras del microentorno, del macroentorno, el riesgo, la posibilidad de inversión, de reinversión dentro de la misma organización. Hay una serie de elementos que favorecen que el precio de la acción vaya subiendo o al revés, hacen que la acción baje. Hay ejemplos muy potentes de pérdida que afectaron, que son relativamente recientes y que han significado una disminución increíble en el precio de las acciones, o al revés, con una medida que tome la empresa, han significado el aumento del precio de las acciones. Ahora, en pandemia, por ejemplo, hubo un periodo en que se hablaba de que LAN estaba en una situación de riesgo, que la TAM podría incluso llevarse a una quiebra, producto de que otras aerolíneas de Europa se habían acogido a una quiebra y la TAM estaba pensando de qué manera poder continuar. Ese efecto en los inversionistas hizo que muchas personas quisieran vender las acciones de la TAM. Y cuando muchas personas quieren vender y pocas quieren comprar, lo que ocurre es que el precio de la acción, en vez de subir, empiezan a bajar. Porque al transarse en el mercado, tiene pocas personas que quieren comprar, muchas personas que quieren vender, y eso hace que se produzca esta diferencia en el precio. Por lo tanto, una acción que yo ayer o la semana pasada pude haber vendido en 4.000 pesos, ahora podría haber vendido a un precio
O sea, si las vendo ahora, estaré vendiéndolas a un precio mucho más bajo. Ahora, cuando ocurrió eso con la TAM, se produjo una junta de accionistas mayoritarios y ellos decidieron reinvertir en la organización, volvieron a aplicar recursos. Al aplicar recursos, entonces pusieron invirtieron más en la organización y con esa inversión se redujo el riesgo. Y por lo tanto, se normalizó el tema de los precios y la acción volvió a alcanzar un cierto equilibrio. Esas son las sociedades. José Orellana quería, o Juan Andrés, ¿alguien me levantó la mano? Profe, yo le quería preguntar bien, que no entendí muy bien, ¿qué significa que una sociedad sea abierta o cerrada? Ya. En ambos casos, una sociedad anónima y una abierta y una cerrada, tienen como objetivo, o sea, tienen acciones y son acciones que se pueden vender, se pueden transar a otras personas. La gran diferencia está las principales diferencias están en el número de socios. Una sociedad anónima cerrada tiene hasta 500 socios y cómo se transan esas acciones. Cuando se transan en el mercado de valores, es decir, en la bolsa de Santiago, que es donde se transan en Chile, estamos hablando de sociedades anónimas abiertas. Hay otros requerimientos que son propios también de la profesión contable, y es la supervisión que hace la Superintendencia de Valores, de que los balances estén correctos. Piensen que como esto se transa en un mercado abierto, cualquiera de nosotros, no sé, hacemos el retiro del 10% de las AFP, o nos ganamos una herencia, y pensamos, ¿qué hacemos con este dinero? Voy a invertir. Pero para invertir yo tengo que empezar a tomar decisiones. ¿En qué invierto? Invierto en la TAM, invierto en telefonía, invierto en transporte, en construcción. ¿Qué área me interesaría? Y como expertos en el área, entonces nosotros vamos a decir, quiero ver los estados financieros, quiero ver las proyecciones, y para poder tener confianza en esa información, tengo que asegurarme que sea información que esté clara, que esté completa. Hay una institución que supervisa que esa información lo esté. Y por lo tanto las organizaciones están obligadas a presentar sus balances en ciertas fechas con una periodicidad mucho mayor que lo que haría Liliana Oberg e IRL, que a la única persona que le tiene que dar cuenta es a la persona natural, Liliana Oberg. Entonces las sociedades anónimas deben presentar información a la Superintendencia de Valores. Y a través de esa información, nosotros podemos tomar decisiones. Cuando las organizaciones no cumplen, como por ejemplo, pasó hace un tiempo con la Polar, todavía aparece un poco el caso de la Polar. Los ejecutivos de la Polar mostraban información que parecía súper buena. En realidad, sus clientes siempre respondían a tiempo, no tenían deudores morosos, todo funcionaba muy bien en la Polar. Eso es lo que los inversores veían, es lo que veían las AFP que invertían en la Polar. Pero estalló y en eso la profesión contable estuvo muy vilipendiada, pero ocurrió que no todo lo que la Polar publicaba correspondía a la realidad, porque en verdad no tenían deudores, porque la Polar establecía una forma unilateral de negociación, de ajuste de las cuentas sin negociación con los deudores. Entonces, en forma unilateral, reprogramaban las deudas y eso hacía que las personas nunca estuvieran en incobrables. Las deudas siempre parecía que todos sus clientes pagaban a tiempo, pero en verdad lo que estaban haciendo era incrementar los valores. Eso no estaba puesto como una nota en los estados financieros y ese efecto hizo que tomen un hilito, empiece a investigarse más y había muchos desajustes, muchos desacuerdos con la información. La información de la Polar dejó de ser confiable. Por lo tanto, una acción
que ayer costaba 8.000 pesos, hoy, martes, que estalló la información, toda la bomba de información, ayer costaba 8.000 y hoy todas las personas quisieron vender las acciones porque dejaron de confiar en la Polar. Pero si yo compré la acción a 8.000 ayer y hoy la quiero vender, hoy me van a pagar 400 pesos por la acción. Eso fue el movimiento de precios de la Polar. Ahí entra la especulación, hay personas que dicen ya la compro en 400 y después cuando suba a 1.000 la vendo, pero imagínense para quien había invertido, había comprado las acciones a 8.000 y después las tuvo que vender a 400. O sea, esa es una tremenda pérdida para quien invertía. O sea, si invirtió 8 millones, lo que puede recuperar después al tratar de vender esas acciones son solo 400.000 pesos, manteniendo la proporción de eso. Entonces, obviamente, funcionó la Polar, o sea, resultados de la Polar hacia abajo, se formó un grupo de inversionistas que trataron de levantar la empresa, porque grandes inversionistas tratan de defender su capital, y por lo tanto, se formó una comisión para levantar la organización y que funcione mejor. La Polar sigue funcionando, pero obviamente no con las mismas características de esa época y hubo harta intervención. De hecho, hubo efectos, digamos, de rebote, porque muchos, o sea, quienes cotizábamos en las AFPs, teníamos nuestro dinero ahorrado en las AFPs, pero el AFP lo tenía invertido en la Polar. Entonces, en la Polar y en muchas otras organizaciones, no es solo en eso. Entonces, la parte que estaba invertida en la Polar disminuyó drásticamente de precio. Y eso afectó a quienes teníamos ahorros en la AFP porque nuestro ahorro, en vez de subir, bajó. Claro, se compensó en parte porque no era la única inversión que había, pero tuvo un efecto negativo para todos los inversionistas. Perdieron, obviamente, en forma directa quienes invertían. Y existe un tercer grupo, una tercera conformación jurídica, que son las cooperativas. ¿Alguien ha escuchado qué es una cooperativa? Colún. Sí, Colún, por ejemplo. Colún es Cooperativa Lechera La Unión. Eso es Colún. ¿Y qué hacen las cooperativas? En realidad, en el caso de Colún, son muchos dueños de campo, ¿cierto?, que tienen vacas y producen leche. Entonces tenían dos opciones: venderle su leche a una organización que pasa a recopilarlas y se la lleva, esa es una opción, y la otra es conformarse, que es lo que ellos decidieron, como una cooperativa, en que cada uno de ellos deja de ser socios, sino que pasa a ser un cooperado. Y por lo tanto, todos los cooperados son dueños de esta cooperativa que sería Colún. ¿Alguien ha escuchado alguna otra? Aparte de Colún. Hay una que es conocida, que está en el centro, que es la Cooperativa de Trabajadores de la Universidad de Chile. La cooperativa, sí, bien, Coopercarab, buena observación de Diego. Coopercarab es la cooperativa de carabineros. Entonces, forman esta cooperativa y ahí, pero en esa cooperativa uno puede comprar, así como Colún vende, también en Coopercarab vende. Copeuch. La de la Universidad de Chile, muy bien. La de la Universidad de Chile se llama Copeuch. Y Copeuch fue creada para la Universidad de Chile, para los trabajadores de la Universidad de Chile, pero ahora ha diversificado y está conformándose casi como un banco. De hecho, tienen incluso tarjetas. Y quienes pagamos en Copeuch, yo me incluyo dentro de ellos, pagamos una cuota mensual y pasamos a ser también cooperados. Entonces, cuando a Copeuch le va bien porque dio más créditos, porque la gente pagó sus créditos, todas las personas que somos cooperados, dentro de ello yo, recibimos una rentabilidad una vez al año, que es la rentabilidad por la gestión que hizo Copeuch.
Y además tenemos nuestras acciones ahí ahorradas. Entonces, nuestras acciones van subiendo de precio, pero también tenemos una rentabilidad que se utiliza. Hay otra que seguramente han escuchado que se llama Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui. ¿La han escuchado? ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que la escucharon alguna vez. Diego la ha escuchado. A la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui también se le llama Capel. No sé si conocen el pisco Capel. Sí, ¿Cierto? Ahí es distinto porque ahí sí, ¿cierto? ahí lo conocemos. Algunos seguramente lo ha visto en la publicidad o le contaron que existe un pisco, que existe una bebida que es alcohólica y que está a veces cada cierto tiempo en telejuicio si el pisco es chileno o es peruano, pero existe la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada. Ahí la diferencia es que quienes producen no producen leche como en Colún, sino que producen uvas. Y con esas uvas que entregan a Capel se produce el elixir que muchos han tomado, que les han contado. No sé si La Serena, si el pisco La Serena es de Capel o si La Serena forma parte de una cooperativa. No todas las productoras así como no todas las productoras de leche son cooperativas, no todas las productoras de pisco pertenecen a Capel, ¿cierto? Hay otras que no lo son. Me parece que La Serena forma parte de otro grupo. Sí pertenecía por lo menos hasta hace un tiempo a Capel, Artesanos de Cochigual, las brujas no me acuerdo. Una cooperativa entonces está conformada por un grupo de cooperados, personas que conforman una entidad, pero contribuyen a través de sus propias producciones, no contribuyen con dinero como sería una sociedad anónima en que yo compro una acción y tengo un papelito que me hace propietario de una parte de la empresa, sino que en una cooperativa lo que tengo es que soy cooperado y contribuyo con la producción que tengo, o puede ser con mi dinero, como yo en la Copeuch, pero me transformo con eso en un socio que también recibo fondos, pero que está conformado por muchas personas y las cooperativas, en realidad como cooperativa, distribuyen esa rentabilidad o reinvierten o la distribuyen entre sus socios. Coprincen, muy bien, hizo un alumno, no me acuerdo qué era lo que significa cooperativa, un alumno tenía que ver con las semillas, pero no me acuerdo qué significaba la IN de Coprincen, pero SEM tiene que ver con las semillas, también son una cooperativa ellos. Entonces, esa es la clasificación, y hay hartas ahí de construcción, de edificación, cooperativas hay muchos y normalmente las conocemos solo, las conocemos y a veces ni siquiera, como no estamos pensando en la conformación jurídica, no nos damos cuenta. Camila, levantaste la mano, ¿quieres? Cuéntame. Profe, tengo una duda respecto a las cooperativas. Cierto que usted mencionaba que eran como un grupo de personas que tenían como algo en común, por ejemplo las de Colum, en donde varias personas que tenían campo y vacas, como que conformaron eso. Sí. ¿Una persona externa se podría como integrar a una cooperativa, por ejemplo, una persona natural? Sí. ¿O ahí Sí, la cooperativa puede seguir creciendo y aumentando el número de socios. Y a lo mejor el nuevo socio no necesariamente un agricultor, podría aportar de otra forma, a través del trabajo, de otras funciones. Sí, sí puede aumentar. Sí. De hecho, si alguno de ustedes quisiera incorporarse a Copeuch, igual lo podría hacer mediante la compra de acciones de esta cooperativa. Entonces uno tiene una cantidad de acciones, pero no es una sociedad anónima, sin ser una sociedad anónima. Existe otra clasificación que es según su dimensión. Ahora, según su dimensión, hay las formas más conocidas son dos.
se puede ver la dimensión acorde con el nivel de ventas, es decir, la facturación que tiene la organización, o con el número de trabajadores. Depende de los proyectos a los que se postule, normalmente hacen una clasificación de ellos. Y ahí surge lo que hemos escuchado permanentemente, oímos, sobre todo ahora, que el apoyo a las pymes, ciertas gestiones que se hacen a través de Corfo, a través de Cercotec, de apoyo a las pymes. Cuando escuchamos hablar de pyme, lo que estamos haciendo, a quien se están refiriendo es a las pequeñas y medianas empresas. Existen otras que son las micro. Cuando se incorporan las micro, que son empresas muy pequeñitas, estamos hablando de las MIPYME, cuando se incorporan las micro. Normalmente a las microempresas se les aportan beneficios de una manera más exclusiva enfocada en ellos. O se incorporan cuando se habla de todas las pymes. La clasificación está dada por niveles de venta y por número de personas que trabajan. Y ahí en pantalla ustedes pueden revisar que una microempresa se considera micro cuando el nivel de ventas en el año es de hasta 2.400 UF. Y tienen hasta 9 personas contratadas. Será pequeña cuando venden en el año hasta 25.000 UF. Una UF vale alrededor de 28.000 pesos. Eso es el monto. Y tiene entre 10 y 25 trabajadores. Será mediana hasta 100, con ventas hasta 100.000 UF y 200 trabajadores. Y será grande si son más de 200 trabajadores. Esa es la clasificación. Y hay algunos beneficios que se otorgan a ciertos tamaños de empresa, pero también hay algunas exigencias que hace el Estado a ciertos tamaños de empresa. Muchas veces, cuando se implementa alguna norma jurídica, alguna obligación legal, se implementa primero para las grandes empresas, cuando es más restrictiva, y después se va abriendo o no se abre para las empresas que son más pequeñas y que en realidad tienen menor flexibilidad de funcionamiento. Entonces hay leyes como, por ejemplo, que una ley que surgió estos últimos años, que es para la obligación de contratar personas en situación de discapacidad. Entonces existe una obligación de que las empresas tienen que tener un 1% de su dotación del personal que deben ser personas en situación de discapacidad. Eso está por ley ahora. Y es precisamente para incentivar la inclusión laboral de las personas que tienen todo un potencial para desempeñarse en las organizaciones. Y obligan a que entonces las organizaciones tomen medidas de apertura, de flexibilidad para insertar a las personas con todos los tipos de discapacidades que existan. Se hizo esa normativa y la primera exigencia fue hacia las organizaciones grandes, es decir, aquellas que tenían más de 200 trabajadores tuvieron un plazo mucho más breve para implementar esa normativa. Ahora, como es el 1%, una empresa que tiene 200 trabajadores debería tener 2 personas en situación de discapacidad contratadas en la empresa. Si tiene más trabajadores, entonces deberían ser más personas. Lo mismo, exacto, Sergio, muy bien tu observación, porque la misma medida se implementó con el uso de las bolsas plásticas. Empezaron con las grandes empresas a exigirles que tomen medidas y primero empezaron a utilizar plásticos reciclables, probablemente para promover la reducción del uso del plástico, pero hoy ya la ley es para todas las empresas, excepto aquellos productos que se venden sueltos como verdura, y que obviamente no podemos llevarnos los productos sueltos para la casa, sino que necesitamos un embalaje, pero limitan. Efectivamente, esa es otra ley que aplicó primero como exigencia para las grandes empresas. Sin embargo, en los beneficios, que es la otra parte, normalmente se aplican beneficios con mayor velocidad a las pequeñas y medianas empresas, porque finalmente los estudios señalan que son también las empresas que tienen menor flexibilidad en cuanto a capital, a invertirse, a cerrar durante mucho tiempo, sino que están trabajando con un nivel de rotación que es más alto. Por lo tanto, se ponen en riesgo más fácilmente.
Cercotec dijo, no, no me gusta la clasificación que solo sea micro, pequeñas, medianas y grandes, porque no es lo mismo vender 25.000 que vender 50.000 UFs para una empresa mediana. Entonces Cercotec lo que hizo es que subclasificó a estos grupos y les hizo pequeñas distribuciones dentro de esa clasificación. Y eso es para tener pequeños tramos que puedan clasificar estas organizaciones y aplicar recursos o hacer exigencias, porque Cercotec lo hizo con el Servicio de Impuestos Internos, hacer algunas exigencias distintas, especialmente en cuanto a las exigencias normativas contables. Esos temas los van a ver ustedes en detalle en contabilidad, pero aquí yo se los menciono porque en general las exigencias son distintas dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, a través de eso, el Servicio de Impuestos Internos con Cercotec hicieron su propia subdivisión de estos agrupadores que establecía la ley. Y respecto de la titularidad del, ¿quién es el dueño de la empresa? Que sería la titularidad del capital, o sea, ¿quién es dueño? Existen las organizaciones privadas y las organizaciones públicas. Las privadas son la mayoría de las que conocemos, son los bancos, son las tiendas, es la carnicería de la esquina, es el lugar donde compramos la fábrica de buzos, es la fábrica de zapatos, es la tienda de deportes, todas esas son organizaciones privadas. ¿Y quién es dueño de esa organización? ¿Quién puso el dinero? ¿Quién es dueño de esa empresa? ¿Quién puso el dinero para su funcionamiento? Si la empresa le va bien, entonces el dueño recibirá la rentabilidad asociada con esa propiedad. Si a la organización no le va bien, entonces las pérdidas también serán para quienes son propietarios de esa empresa. Esa es una característica de las privadas. Pero también existen las públicas. Y esas públicas pertenecen al Estado. Y en ellas no hay un dueño, sino que son organizaciones que pertenecen al Estado y que es el Estado el dueño de. Entonces, por ejemplo, un colegio. Un colegio municipal ¿quién lo administra? Es la municipalidad. Y ese colegio funciona en un terreno municipal, con escritorios, sillas que son municipales. Si ese colegio quiebra, los bienes que están ahí, el terreno, pasa a quien lo está administrando, que en este caso sería la municipalidad. ¿Y quién es dueño de la municipalidad? Todos nosotros, todos los chilenos. Si algún día quebrara una municipalidad, no sé si se podría, pero si algún día tuvieran diferencias profundas en el tema de los recursos y la municipalidad no pudiera funcionar, directamente es el Estado quien debería mantener ese servicio. Por eso, las entidades públicas que cumplen un rol público también son supervisadas por una institución que se llama Contraloría General de la República. Y se preocupan que no estén haciendo mal uso de los recursos, ponen normativas a cumplir, distintas funciones. En el caso de TVN, por ejemplo, que es muy bueno el ejemplo que nos da Sergio, TVN es una empresa que se llama SAE, que son Sociedades Anónimas Estatales, y funcionan como un intermedio entre una empresa pública y una privada. Funcionan en muchas cosas como empresa privada, como empresa. Pero el dueño de TVN es el Estado. Y por lo tanto se administran, recuerden que al inicio yo les comentaba que una entidad pública puede tener una privada, TVN sería esa figura. Funciona como entidad privada para efectos de la gestión interna, pero el dueño es el Estado igual, a través de esta sociedad. Y el Estado es quien supervisa cómo se usan los recursos, en qué se hacen, etc. TVN es un buen ejemplo. También ocurre, ustedes chiquillos son muy rápidos, Brian respondió
y Gerard respondieron lo mismo que les iba a comentar ahora. Pero ¿qué pasa con Codelco y el Banco Estado? Esas instituciones, no, al igual que TVN, funcionan como una entidad privada, pero ellos contribuyen con su rentabilidad al Estado. O sea, ese dinero ellos lo llevan al Estado. Funcionan como entidades privadas, pero son de capitales estatales. Así se denomina, de capitales estatales. Entonces, en el caso de la tía rica, es un servicio público. Se llama de crédito prendario, se llama Sociedad de Crédito Prendario, me parece, y funciona también, es administrada también por el Estado, la tía rica. ¿Qué hacen ellos? Uno lleva alguna joya o alguna máquina, alguna cosa de valor, y ellos la tasan. Hay tasadores que estiman que, no sé, la joya preciosa que llevan vale, está tasada en 500.000 pesos, le pasan una parte de ese dinero a la persona, quien deja esto en prenda, por eso se llama de crédito prendario, y las personas la recuperan después, devolviendo lo que les prestaron con una baja tasa de interés. Es normalmente una forma de solicitar un crédito a tasas muy bajas porque disminuye el riesgo. O sea, parte de las tasas de interés que nosotros pagamos en el banco están dadas por el costo que ellos tienen de conseguir ese dinero, pero también del riesgo que significa que nosotros no paguemos. Pero en cambio en la tía rica, lo que ocurre es que las tasas son bajas, porque si nosotros no pagamos, esa linda joya que nosotros habíamos dejado, después sale a remate. Entonces por eso que hay mucho en juego, y por eso las tasas son bajas, y las personas pueden recuperar. La idea es que las personas recuperen sus fondos, no que los pierdan. Y la figura jurídica de la tía rica debería ser como TVN, pero no la he investigado, así que lo pueden investigar ustedes también, yo igual lo voy a buscar. Así que la figura exacta, la exacta figura jurídica, funcionan como servicio público en general en la forma que tienen. De hecho, si ustedes van, no sé si alguien ha ido alguna vez, no es nada de moderno adentro, sus instalaciones son todas antiguas. Es como, lamentablemente, es una característica propia del servicio público porque no se invierte mucho en espacios modernos. ¿Alguien iba a hablarme? No sé. Camila, parece que ibas a hablar, o alguien había activado su micrófono. Sí, hijito, ven, es que estoy con mi hijo aquí al lado y ha estado todo el rato queriendo saludar, y durante todo el rato se ha cruzado. Por eso a veces he mirado para el lado, chicos, porque se ha cruzado por abajo, por entre medio de mis piernas, me abraza, me trajo un cafecito para que comparte. Entonces le resulta curioso esto de las clases virtuales distintas de las que él tiene, entonces ha estado todo el rato atento. Yo también quería aportar, yo quería decir Copeuch. Él también dice que sabe Copeuch, que sabía de la Copeuch. Y sí, porque estaba, ¿y por qué? Porque veían que se movía, por eso se asustaron. Sí, que estaba a veces un poco desconcentrada porque se me movía la mesa, él me cruzaba por acá, me tocaba, me hablaba para el lado. ¡Ay, se asomaba un ojo! Te asomaba una partecita. Sí, ya, pero eso era lo que pasaba, aclarada la inquietud de niños. Son cosas de... Yo también me hubiera asustado si me hubiera visto ahí. Sí, son cosas de estar en vivo. Bueno, ahí lo que les mencionaba, Metro es otra de los ejemplos de empresas que son autónomas, pero que son de propiedad también, que siendo públicas tienen una figura distinta de lo que sería una municipalidad o tesorería o el servicio de impuestos internos, sino que tienen una conformación distinta. Ahora, en el campus les dejé una tarea
para que ustedes vean entonces, con todo lo que aprendimos, cómo clasificaríamos entonces la Universidad de la Frontera. Para eso, ustedes tienen que investigar qué hace la universidad, cómo está conformada, y escribirlo en el campus. Está en la forma de tarea, por lo tanto van a tener que escribir cada uno qué es lo que ven. Esta tarea es voluntaria, quienes la hagan van a tener unas décimas en el próximo control, pero si no las hacen, si no la escriben, no pasa nada. La idea es una tareita para que ustedes, cada uno investigue. Por favor, no compartan el dato, o sea, no es por ser egoísta, compartan el dato de cuántos trabajadores tiene, cuánto más o menos calculan que son los ingresos de la universidad, pero no compartan el resultado total para que sus compañeros tengan la posibilidad de aprender, igual como quienes investiguen. La idea de todo esto es lograr el aprendizaje. Así que piensen que sanciones para quien no contesten no va a haber, pero sí unas décimas en el próximo control para quienes sí lo hagan, sí respondan a esta clasificación. La idea es que puedan revisar qué es lo que hace la Universidad de la Frontera. Entonces, tienen que clasificarla según su finalidad, según su giro de actividad, según la propiedad del capital. Les dejé la tarea hasta antes de la próxima clase, para que la próxima clase iniciemos comentando la clasificación. A través del ejemplo siempre dejo algún tema planteado en la clase, o sea, intento hacerlo siempre, dejar un tema planteado para que en la clase siguiente iniciemos a partir del tema que hayamos dejado como pendiente. Así que la idea es que lo suban al campus y después la clase del jueves la iniciemos precisamente describiendo esto y eso sirva como un recordatorio para conocer la clasificación de las organizaciones. Así que está ya anotado en el campus, así que lo puse ahora poco antes de que inicie esta clase, para que no se confundan con el control que ya estaba vigente en el campus. Así que con eso queda como tarea, y siendo las 19:04, se nos acabó el tiempo. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta que quiera plantearme. Camila Montesinos, cuéntame. Profe, en realidad le teníamos que hablar algo con usted y con la Basti como delegada. Nosotros el otro día igual en el grupo de la carrera llegamos como a la conclusión de que en su clase se nos hace como muy poco el tiempo el hecho de que sea una hora justa, por todo eso del petitorio que se hizo durante el paro, donde no se debían extender las clases sincrónicas más allá de una hora. Sí. Entonces nosotros decíamos de que podríamos extenderla, no sé, si a usted la acomoda, obviamente, quizás unos 20 o 30 minutitos, si es que usted puede, si tiene la disponibilidad o tiene algún inconveniente. Por mi parte, ningún inconveniente. Por ningún inconveniente. Me alegra que quieran participar más activamente, porque la idea es justamente poder tener más tiempo para conversar o de pronto debatir sobre algunos temas, porque el debate va nutriendo. O sea, a mí me gusta que ustedes estén preguntando, porque, o que escriban en el chat si tienen el micrófono malo, como Basti que me dice que está malo, porque eso nos permite nutrir mucho más los contenidos. Pero me parece bien, me parece súper bien que puedan, que a lo mejor Basti propone que podríamos comenzar unos minutos antes. La verdad es que a mí podría ser que me atrase, si les digo a las 5:30, podría ser que en alguna oportunidad tenga una reunión y me atrasa un poquito. Entonces me complicaría, tal vez, pensemos en 15 minutos, iniciar un cuarto para las 6, o sea, para ser justo, empezamos 15 minutos antes y prolongamos, no sé, 10 minutos, lo que precise para terminar la idea, porque a veces tiene que ver también con lo que estamos conversando, las inquietudes que se puedan plantear en la clase. Y a veces eso nos obliga a alargarnos un poquitito más para terminar la idea, pero en otras oportunidades puede que terminemos, que la idea esté súper clarita, más simple, y podamos terminar
en forma anticipada. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Comenzamos, me parece bien, súper bien la propuesta. A partir del día jueves vamos a comenzar la clase 15 minutos antes. Yo normalmente intento abrir la sesión 5 minutos, me doy cuenta que varios de ustedes están atentos a la apertura de la sesión y pongo también algo de música. Normalmente estoy aquí preparando algún documento, abriendo el archivo, generalmente estoy también disponible para resolver sus inquietudes en ese periodo. Veo que también levantaron la mano, alguien más levantó la mano. Juan José, parece que tú habías levantado también la mano. Profe, quería preguntarle por el tema de la estructura del trabajo. O sea, podemos, o sea, es hacer la portada y luego empezar al tiro nomás a clasificarla según, o sea, la finalidad del proceso. Sí, ¿O no, ni siquiera portada. No, van no? a entrar Ah, al ya. campus y va a aparecer un cuadrito de texto. Y en ese cuadrito Ah, de ya, texto ya. ustedes escriben. Tiene que Ah, ser ya, ya, breve ya. porque puse una cantidad limitada de palabras. Vale, La profe. idea es que en ese cuadrito ustedes expresen su idea. Y eso es todo. Eso. Vale, gracias, profe. Ya, ya, Juan José. No sé si Profe, alguien más había levantado la mano. profe, yo le quería preguntar si es que podría volver un poquito atrás. Es que es para sacarle una foto, para escribir algo. A la parte de Enseguida, Cercotec, enseguida. por favor. ¿En qué parte quieres que vuelva? Ah, lo de Esa misma, la clasificación. eso mismo, sí, eso mismo. Sí. Esa es la clasificación y la pueden ver ustedes, la redistribución de los mismos tramos de tamaño de empresa, pero subclasificada por niveles de venta. Claro, claro. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, ya. No sé si hay alguna consulta. Voy a parar la grabación para, para poder cerrar aquí. Ya. Otro detalle para la grabación, si tienen alguna inquietud ahora, siéntanse libres. Jaime, tú querías preguntarme Y el algo. tema de que tenemos que hacer el test de nuevo, el control. Ya, voy a verlo de inmediato para que quienes no hicieron el control tengan la posibilidad ahora de hacerlo. Normalmente cuando terminamos la clase, bueno, yo al término de la clase reviso porque me aparece toda la estadística de quienes se conectaron y cuánto tiempo estuvieron conectados. Eso me ha arrojado información de que algunos de ustedes claramente tienen problemas de conexión porque se les cierra la plataforma y tienen que reingresar. Así que me pareció que funcionó bien el tema de que puedan ingresar con su Frommail y no tener que estarlos autorizando uno a uno. Porque al mirar la estadística, me fijé que varios tuvieron ese mismo problema, ¿cierto? De hecho, hubo una persona que tuvo que reingresar 7 veces a la clase. La idea es facilitarles eso. Estoy ingresando al cuestionario para ajustar lo que... Como es el primer cuestionario, también se dan más inquietudes de cómo hacerlo, qué horario. Ya, puse entonces el horario hasta las 20 horas. Ya lo modifiqué. Así que quienes no lo han dado van a tener la posibilidad de hacerlo ahora. Y Profesora, dime. es que no sé si vio mi mensaje en el chat. Ay, espérame, no lo vi. Es que estoy en el campus en este momento. Déjame Ah, ya, revisar ahí me una avisa. cosita y veo enseguida el chat. Ya. Enseguida. Ya.
Ya, Jaime, porque te habilité, Jaime, porque solucioné el problema que había con tu solicitud. Ya, ahora vuelvo al Gracias. chat. Chat. No, a ver, Sergio, ¿aún sigue grabando? No, creo que paré, ¿o no? No paré.